Estimados estudiantes, vamos a resolver el siguiente ejercicio que indica construir la gráfica de la siguiente función. Y igual x dividido entre 1 menos x cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Vamos a seguir los siguientes pasos. El primer paso va a ser hallar el dominio de la función, ¿no? Hallar el dominio de la función. Bueno, en este caso, no olvidemos que cuando hay una división de polinomios, el denominador no puede ser cero, ¿no? No puede ser cero. Lo que tenemos que cuidar es que el denominador en este caso no sea cero. Entonces, 1 menos x cuadrado, 1 menos x cuadrado, debe ser distinto de cero, ¿no? Debe ser distinto de cero. Pues acá vamos a ver que este sea distinto de cero. Y obviamente acá resolviendo x va a ser distinto. Bueno, si pasamos al otro lado con positivo y el cuadrado como raíz, sería más menos 1, ¿no? Más menos 1. Voy a buscar el símbolo de más menos. Entonces, el primer paso, hallar el dominio. Pues x debe ser distinto de más menos 1. El dominio de la función es igual a x que pertenece a los reales, tal que x es distinto de más menos 1. Ahí está, ¿no? Entonces, paso número 1, hallar el dominio. Paso número 2, hallar la simetría de la gráfica. Bueno, para ver las simetrías vamos a tomar los siguientes conceptos, ¿ya? Si tenemos la función, lo vamos a considerar como una función implícita, ¿ya? Porque es tanto x como y. Si tenemos la función f de x y igual a 0. Entonces, simetrías con respecto al eje x, ¿ya? Al eje OX, ¿ya? Acá debe cumplirse que f de x, menos y es igual a f de x, y. Es decir, si yo reemplazo y por menos y, debe darme la misma función, ¿no? Entonces acá vamos a reemplazar y por menos y. En vez de y ponemos menos y. Entonces, si ustedes despejan y, nos va a dar y igual a menos x sobre 1 menos x cuadrado, y esto al cuadrado. ¿Es la misma función que la original o no? No es la misma función porque esto es x sobre 1 menos x cuadrado al cuadrado y esto es menos x como sobre 1 menos x cuadrado al cuadrado. Por tanto, no es simétrica. Entonces vamos a poner acá como las funciones son distintas, no es simétrica eje OX, ¿ya? Listo. Ahora veamos simetría respecto al eje OY. Simetría. Acá me he olvidado del acento, ¿no? Simetría
respecto al eje OY. Acá debe cumplirse que si yo reemplazo x por menos x, me va a dar la función original. Si reemplazan x por menos x y le da la función original, es simétrica al eje Y. Reemplacemos, entonces la función es y igual, en vez de x, voy a poner menos x, ¿no? Menos x. 1 menos x al cuadrado. Y todo esto al cuadrado. Bueno, en el caso de este x cuadrado, sí se va a volver positivo, ¿no? Menos 1 al cuadrado siempre es positivo. Pero, lastimosamente en arriba, el signo se sigue manteniendo. Este menos sigue acá, ¿no? Por tanto, pese que el denominador ya se parece al anterior, pero no, este signo lo hace cambiar, ¿no? Entonces, no es simétrico al eje OY, ¿no? Nos decimos, como las funciones son distintas, no es simétrica al eje OY. Por último, simetría respecto al origen. Simetría respecto al origen. En simetría respecto al origen, debe cumplirse que si yo cambio x por menos x y y por menos y, me va a dar la función original. ¿Ya? Si yo cambio x por menos x y por menos y me da la función original, es simétrica al origen. ¿Ya? Veamos, entonces, en vez de y pongo menos y. Igual, en vez de x pongo menos x. ¿No? Ahí está. Miren acá lo que pasa. Menos, entre menos se vuelve más, ¿no? Entonces, tenemos y igual a x. Bueno, acá miren, los signos se han vuelto positivos, ¿no? Menos entre menos se vuelve más. Y acá abajo, miren, tenemos 1 menos x al cuadrado es x cuadrado, porque menos 1 al cuadrado siempre es positivo. Y miren, acá sí se ha vuelto la función original, ¿no? ¿Cuál era la función original? Era y igual x sobre 1 menos x cuadrado al cuadrado, y al reemplazar y por menos y x por menos x, nos ha dado la función original. Entonces acá ponemos, como las funciones son iguales, es simétrica al origen. ¿Listo? Sí es simétrica al origen. Entonces, paso número 3 es hallar los puntos de discontinuidad de la función y los intervalos de continuidad. Es un poco, ya lo habíamos visto en el dominio, ¿no? El dominio es que x sea distinto de más menos 1. Entonces, los puntos de discontinuidad son x igual a 1 y x igual a menos 1. ¿No? ¿Por qué? Porque en 1 y en menos 1 no existe la función. Esos son los puntos de discontinuidad. Entonces, ¿cuáles serían los intervalos de continuidad? Para x menor que 1, para x entre 1 y menos 1 y para x mayor que menos 1. No lo vamos a anotar, ya simplemente hacer referencia a que los puntos de discontinuidad son 1 y menos 1, que hemos visto en el dominio, ¿no? Determinar la intersección con los ejes, ¿ya? Determinar la intersección con los ejes. Veamos entonces. Tenemos la función
y igual a x sobre 1 menos x cuadrado. Y esto al cuadrado. ¿Ya? Y esto al cuadrado. Intersección con el eje X. Intersección con el eje OX. Para hallar la intersección con el eje OX, simplemente y igualamos a 0, ¿ya? Y es igual a 0. Entonces, tuviéramos acá 0 igual a X sobre 1 menos X al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Y de ahí despejamos X, ¿no? Bueno, esto que está dividiendo pasa a multiplicar, sería 0 por 1 menos X cuadrado al cuadrado sería 0. Y X sería igual a 0. Entonces, donde se intersecta con el eje OX, en X igual a 0. Intersección con el eje OY. Para hallar la intersección con el eje OY, simplemente hacemos X igual a 0, ¿ya? X igual a 0. Acá reemplazamos. Acá ponemos 0. Y acá también le ponemos 0. Sería, por si acaso, acá 0 sobre 1. Y eso no es indeterminado, nada, es 0, ¿no? Entonces, la intersección con el eje OY es en Y igual a 0. Esas serían las intersecciones, ¿listo? Así de facilito. Ya. Seguimos. Paso 5. Hallar los extremos y determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Acá ya, estimados jóvenes, esta es la parte central de esta parte, porque justamente el tema son derivadas y tenemos que hallar los extremos utilizando las derivadas. Entonces, vamos a hallar los extremos de la función. Entonces, bueno, estoy copiando otra vez la función. Es 1 menos x cuadrado. Todo esto al cuadrado. Paso número 1, hallamos los puntos críticos, ¿no? Hallamos los puntos críticos. Y para hallar los puntos críticos, ¿qué tenemos que hacer? Hallar la primera derivada, pues, ¿no? Acá aplicamos la regla de la división. Entonces, ¿qué dice la regla de la división? El primero derivando, derivada de x1 por el de abajo sin derivar, ¿no? Bueno, acá ya no lo voy a anotar 1 porque se supone que acá se supone que hay un 1, ¿no? Entonces, derivada de x1, no lo estoy anotando, ¿no? Menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivando, y aquí aplicamos la regla de la cadena. Sería 2 por 1 menos x cuadrado. Y por, aplicando regla de la cadena, derivada de 1, 0, no lo voy a anotar, menos derivada de x cuadrado, 2x. Entre el denominador al cuadrado, ¿no? Entonces acá, esto se volvería al cuadrado. Eso es la derivada. Entonces, podríamos simplificar 1 menos x cuadrado, ¿no? Vamos a factorizarlo. Vamos a factorizar 1 menos x cuadrado. Y lo que nos queda son, ¿no? Como hemos factorizado 1 acá, me quedaría 1 menos x cuadrado. Menos, bueno, acá, atención por favor, acá. Menos con menos da más. 2 por 2 sería 4. X por x, x cuadrado. Y 1 menos x cuadrado ya lo hemos factorizado, miren, ya lo hemos factorizado, ¿no? 1 menos x cuadrado lo hemos factorizado. Entonces sería menos por menos más. 2 por 2, 4. X por x, x cuadrado. Listo. Y bueno, acá sería
1 menos x cuadrado. 2 por 2, 4. Sería la cuarta. Entonces la derivada va a ser igual. Acá se va a simplificar. 1 con uno de estos. Ahí está. Y lo que nos queda arriba es 1 más menos x cuadrado más 4x cuadrado, 3x cuadrado. X cuadrado, ¿no? Y abajo tenemos 1 menos x cuadrado. Y esto me quedaría al cubo, ¿no? Esa es la primera derivada. Esa es la primera derivada. Entonces lo igualamos a 0, ¿no? Entonces, toda esta función la igualamos a 0. Y despejamos x. Bueno, este 1 menos x cuadrado al cubo va a multiplicar a 0. Se vuelve 0. Me queda 1 más 3x cuadrado. Pero miren, acá esto no tiene solución en los reales, por si acaso, ¿no? 3x cuadrado igual a menos 1. Y bueno, raíz cuadrada de menos 1 no existe, ¿no? Es en los reales. No olviden que estamos trabajando en los reales, ¿no? En los reales, ¿no? Entonces vamos a poner, no tiene raíces reales. No tiene raíces reales. Por tanto, no habría extremos, ¿no? No habría máximos, no habría ni mínimos, ¿no? Entonces no hay puntos críticos, ¿ya? Listo, entonces. Lastimosamente no tiene raíces reales, por tanto no hay puntos críticos, ¿no? Ahí está, ¿no? Paso número 6, hallar puntos de inflexión. Hallar puntos de inflexión. Entonces teníamos la primera derivada, ¿no? La primera derivada. Para hallar los puntos de inflexión, vamos a hallar la derivada segunda. La derivada segunda, entonces. Tenemos y segunda igual. Acá otra vez aplicamos la regla de la división. El de arriba derivando. Derivada de 1, 0. Derivada de 3x cuadrado sería 3 por 2, 6x. Por el de abajo sin derivar. Menos el de arriba sin derivar. Por el de abajo derivando, y acá aplicamos la regla de la cadena. Sería 3, 1 menos x cuadrado. Esto al cuadrado. Por derivada de 1, 0, menos derivada de x cuadrado, 2x. Entre el denominador al cuadrado. Ahí está. Eso es la derivada segunda. Podemos hacer algunas factorizaciones. Podemos factorizar, por ejemplo, 1 menos x cuadrado al cuadrado. ¿Y qué es lo que nos queda?
Acá nos va a quedar 6x por 1 menos x cuadrado. Acá, menos con menos más. Miren, 6x más podríamos haber derivado, miren. Acá, ¿no? 2 por 3 sería 6. Menos con menos más 6x. Bueno, esto ya lo hemos factorizado. Y nos queda 1 más 3x. X cuadrado. Ahí. Entonces, bueno, si quieren hagamos paso por paso nomás. ¿Para qué nos vamos a adelantar? Con calmita. 1 menos x cuadrado. 3 por 2, 6. Acá en la sexta, ¿no? Derivada segunda es igual. Acá vamos a simplificar 1 menos x cuadrado al cuadrado con este sexta, ¿no? Acá es cuadrado, acá es sexta. Se simplifica. Arriba, factorizaremos este 6x. Miren, 6x podemos factorizar. Y nos queda 1 menos x cuadrado más 1 más 3x cuadrado. Ahí está, ¿no? Y abajo tuviéramos 1 menos x cuadrado. 4 menos, bueno, 6 menos 2, 4, ¿no? Sería la cuarta nomás. Entonces, por último, tenemos 6x por 1 más 1, 2. 3x cuadrado menos 1, 2x cuadrado. Uno menos x cuadrado a la cuarta. Bueno, miren, acá se ha vuelto 1 más 1, 2, 3 menos 1, 2. Este 2 podemos factorizar, ¿no? Este 2 factorizamos, sería 2 por 6, 12, ¿no? 12x por 1 más x cuadrado. Ahí está. Ese sería lo más resumido posible. Y bueno, esto igualamos a 0, ¿no? Igualando a 0. Entonces, todo esto lo igualamos a 0. Ahí está, ¿no? Lo igualamos a 0. Por un lado tenemos, bueno, el denominador pasa a multiplicar y se vuelve 0, entonces ahí no hay problema. Tengo x igual a 0 y 1 más x cuadrado igual a 0. De acá no hay raíz por si acaso, también sale imaginarios, ¿no? Y como en cálculo no estamos trabajando en los reales, el único punto sería el posible punto de inflexión se va a dar en x igual a 0, ¿listo? Para verificar si es punto de inflexión o no, tenemos que hallar la derivada tercera, ¿no? Hallamos la derivada tercera, ¿listo? Hallamos la derivada tercera. Bueno, para poco derivar fácilmente, la derivada segunda lo voy a expresar de la siguiente manera. Bueno, el 12 lo voy a dejar nomás, ¿para qué le vamos a molestar? Este x lo multiplicaré, ¿no? X por 1, x más x cuadrado por x, x cubo. Y en el denominador se quedaría nomás 1 menos x cuadrado a la cuarta. ¿Listo?
Bueno, lo estoy esperando de esta manera para derivar más fácil, ¿ya? Entonces hagamos la derivada tercera, ¿listo? Derivada tercera. Igual. Bueno, 12 es constante, por si acaso, ¿no? Lo vamos a dejar, no le molestamos. El de arriba derivando, derivada de x, 1, más derivada de x cubo, 3x cuadrado. El de arriba derivando por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada de abajo aplicamos la regla de la cadena, 4 por 1 menos x cuadrado al cubo, ¿no? Elevado al cubo. Y por regla de la cadena, derivada de 1, 0, menos derivada de x cuadrado, 2x. Entre el denominador al cuadrado, ¿no? Entonces acá se mantiene al cuadrado. Ahí está. Y bueno, lo que hemos ido realizando, podemos factorizar. El 12 está como constante adelante. Vamos a factorizar 1 menos x cuadrado al cubo. ¿Qué es lo que nos queda? 1 más 3x cuadrado por 1 menos x cuadrado. Acá, otra vez, ¿no? Menos por menos, más, ¿no? Menos por menos, más. 2 por 4, 8x, ¿no? 8x por x más x cubo. Ahí está, ¿no? Y abajo tuviéramos 1 menos x cuadrado. 2 por 4, 8. A la 8 sería, ¿no? Derivada tercera va a ser igual. Acá se va a simplificar este x cuadrado con este. Tenemos 12. Bueno, a ver, lo voy a poner, no voy a hacer las operaciones, pero si alguien de ustedes que gusta hacer, ya podría hacer las operaciones también. Ya, acá, más, acá sí podría factorizar el x, ¿no? Sería 8x cuadrado, 1 más x cuadrado. Y abajo me queda 1 menos x cuadrado. Y acá, como acá era 3 con 8, 8 menos 3, 5. Se quedaría a la quinta. Bueno, esa es la derivada tercera. Entonces, evaluamos, ¿no? X igual a 0, ¿no? Entonces, si X es igual a 0, ¿cuánto es la derivada tercera? Bueno, acá está lo que hemos hallado, la derivada tercera. Y bueno, reemplazamos en vez de el X0, ¿no? 0, acá 0, bueno, cuidado que piensen que es 80, es 8 por 0 al cuadrado, por 0 al cuadrado, y acá 0, ¿no? Entonces, hagamos operaciones, acá 8 por 0, 0. 1 menos 0, 1, 1 a la quinta es 1. 1 menos 0 es 1, 1 más 0 es 0, que es 1 más 0 es 1, 1 por 1, 1, ¿no? 1 más 0, 1 entre 1, 1 por 12, 12, ¿no? Bueno, más allá del valor, lo que nos interesa es que esta derivada sea distinto de 0, ¿no? Por tanto, es punto de inflexión. Es punto de inflexión. ¿Listo? Ahí está, ¿no? Es punto de inflexión.
Bueno, el paso número 7, hallar las asíntotas si corresponden. Bueno, las asíntotas, tenemos asíntotas horizontales y asíntotas verticales y asíntotas oblicuas. ¿Cuándo se presentan las asíntotas? Justamente cuando tenemos división entre 0. Bueno, acá nuestra función original es x sobre 1 menos x cuadrado al cuadrado. En el dominio ya hemos hallado que x no podía valer más menos 1. Y que este más menos 1 son puntos de discontinuidad. Acá también miren, ¿no? Los puntos de discontinuidad x igual a 1 y x igual a menos 1. Estos puntos de discontinuidad justamente son las asíntotas, ¿ya? Las asíntotas son puntos de discontinuidad, ¿ya? Entonces, acá escribimos asíntotas verticales, asíntotas con su acento, donde el denominador es 0. ¿Listo? Las asíntotas verticales es donde el denominador es 0. Entonces tenemos dos, ¿no? X igual a 1 y X igual a menos, tiene dos asíntotas, ¿no? Y bueno, hacemos una tablita para graficar. Listo, ya hemos llegado a la culminación del ejercicio. Ahora graficamos. Bueno, ya procedemos entonces a la gráfica. Solamente tenemos puntos característicos, intersección con el eje X, con el eje Y, eran X0 y Y0. Luego tenemos que el punto de inflexión también es igual X en 0. Y tenemos dos asíntotas, ¿no? En X igual a 1 y en X igual a menos 1. No hay más puntos característicos que hemos encontrado al realizar esta función. Entonces, para la gráfica simplemente hacemos una tabla para dar valores a X. Ahora vamos a empezar desde menos 5, menos 4. Ojo que no puede valer menos 1 porque menos 1 es asíntota. Ya lo vamos a poner menos 1.1, ¿ya? Y al otro lado vamos a poner menos 0.9. Bueno, estimados estudiantes, estamos dando valores entonces. Vamos a intentar desde menos 5, menos 4, menos 3, menos 2. No olviden que menos 1 es asíntota. Tenemos que tomar un valorcito antes de menos 1 y después de menos 1, ¿no? Entonces puede ser menos 1.1, menos 0.9. En el caso de 1, lo mismo, ¿no? Estamos tomando 0.9 y 1.1. Estamos saltando el 1, ¿no? Y bueno, el 0 era punto de inflexión, ¿no? Pues en fórmulas, en Excel ponemos igual X, que es la celda de al lado, dividido entre paréntesis 1 menos X, que es la celda de al lado, al cuadrado, cerramos paréntesis y esto al cuadrado, ¿no? Ahí está. Y podemos copiar con la cruz negrita cuando ponemos en la parte inferior derecha, ¿no? Ahí está, ¿no? Y simplemente lo copiamos, ¿no? Entonces miren acá, en menos 1 y 0.9 saltando el menos 1, toma un valor muy grande, miren, 24. Y acá también, ¿no? A ver, para graficar, simplemente seleccionamos, ponemos insertar gráfica de dispersión, ¿no? De dispersión. Si quieren ver los puntos, vamos a poner esto, ¿no? Bueno, por si acaso, luego piensen que acá hay algún punto, no. Acá es la asíntota justamente, acá son las asíntotas, ¿no?
Podemos graficar si gustan las asíntotas, como son rectas, X, Y, X, Y. Entonces, cuando X vale menos 30, le pondremos, ¿no? Menos 30. Perdón, X vale menos 1. En ambos casos, X vale menos 1 y Y va a valer menos 30 hasta 30, ¿ya? Y la otra asíntota es 1 y 1 igual, menos 30 y 30. En esta misma gráfica vamos a trazar esas dos asíntotas. Ponemos seleccionar datos, acá agregar, valores de la serie X, menos 1 y menos 1, el mismo, valores de la serie Y, menos 30 hasta 30. Ahí está. Vamos a otra vez a agregar 1, 1 en X, menos 30 y 30 en Y. Acepta. Ahí está. Esas son las asíntotas, miren. ¿Y qué es una asíntota? Es donde nunca se va a chocar la gráfica, ¿no? Va a llegar cerca de la asíntota, pero nunca lo va a tocar, ¿no? Entonces, esta gráfica es simétrica al origen, ¿no? Simétrica al origen. Es como un espejito. ¿Ya? Bueno, simplemente con motivos ilustrativos también lo vamos a graficar en el derive. La función es y igual a x dividido entre 1 menos x cuadrado y esto al cuadrado. Ahí, esa es la función. Nos vamos a ir a gráfica 2D y ponemos gráfica. Acá ya se ve un poco mejor. Podemos reducir la escala para que se vea mucho mejor todavía. Ahí está, ¿no? Y si gustan, para ilustrar mejor, también podemos graficar las rectas de las asíntotas, ¿no? En x menos 1 y en x igual a 1. Acá, x igual a menos 1 es una asíntota. Vamos a graficar. Ahí está. Y x igual a 1 también era la otra asíntota. Vamos a gráfica 2D, graficar ahí está. Entonces, esas son las asíntotas, ¿no? Es un poquito repasando, estimados jóvenes, ahí está la función. Valores muy pequeños, cercanos a 0. Y empieza a bajar. Nunca va a chocar con la asíntota. Saltamos la asíntota, igual va a ir subiendo, subiendo, subiendo. No hay punto máximo, simplemente llega acá al 0, que es punto de inflexión. De cóncava hacia abajo se vuelve cóncava hacia arriba y hasta cerca de la asíntota, pero nunca la va a chocar. Saltando la asíntota, igual va bajando y también se va a aproximar a 0. Ahí está entonces la gráfica realizada en deriva.